eres mi esperanza, seguridad mía, desde mi juventud. Sabemos que hoy encontramos en un grupo de jóvenes, por eso escogí este salmo, porque aquel salmista llamado David hablaba en un tiempo donde aún en su juventud él presentó persecuciones, turbaciones. No creamos que porque somos jóvenes no pasamos situaciones así. El salmista David también la pasó, también experimentó aquello, pero él nos recuerda que Jehová es nuestra seguridad, que Él es nuestra esperanza desde nuestra juventud. Y como podemos observar más adelante en el verso 6 dice: en ti he sido sustentado desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó, de ti será para siempre mi alabanza. Podemos apreciar cómo Dios nos guarda, aún desde el vientre de nuestra madre. Hay muchos jóvenes y muchos niños que se quedaron en el hospital, se murieron, pero Dios es tan grande y maravilloso en su misericordia que nos permitió estar aquí. Con cada uno de ustedes te quiero decir lo siguiente: cada joven, chico y grande, tenemos propósitos para Dios. Si Dios nos permitió conservar la vida, lograr éxitos, ya sea escolares o académicos, es porque la gracia y la misericordia de Dios nos ha ayudado y nos sigue ayudando. Aquel salmista llamado David nos recuerda que Él nos ha cuidado aún desde ahí, desde el vientre de nuestra madre. Él nos ha guiado. Pasa adelante, joven. Él nos ha guardado incluso de la mano del enemigo, porque hay tantos alborotos en el mundo. Pero nuestras madres y nuestros padres hicieron algo muy maravilloso en entendernos, ¿verdad? Ellos consideraron que traernos al mundo era lo mejor, y aún Dios nos cuidó cuando nuestros padres estaban esperándonos, cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. David nos recuerda eso, que Él es la esperanza y Él es nuestra seguridad, y aún en la juventud, que es una etapa donde la adolescencia presenta varios cambios, pero ahí está Dios. No es que seamos rebeldes, son cambios temperamentales que siempre van a existir. A veces nuestros padres no nos comprenden, pero Dios en esta tarde les quiere entender algo, que Él es nuestra seguridad, y que cuando no sabemos a dónde correr, corramos al altar, ya sea aquí o en nuestra casa, porque llegará el momento, llegará la situación donde tú mismo tendrás que orar por tu propia vida. Como dijo Jesús a las mujeres de Jerusalén, oren por ustedes mismas, porque si del árbol verde hicieron eso, que orando en seco. En ese momento Jesús estaba pasando, aún en su juventud estaba pasando una persecución fuerte. Iba camino, ¿a dónde iba, iglesia? Iba a la cruz, ¿verdad? Pero uno recuerda que la oración es importante. Así que en esta hora voy a hablar sobre la esperanza del Señor y cómo es que la esperanza siempre debe estar presente en nuestra vida. Nuestros sentidos siempre deben estar pensando en nuestro Padre Celestial, que nuestra alabanza sea de continuo en nuestra boca, no solamente cuando tengamos el micrófono, no solamente cuando estemos en la casa de Dios, en todo tiempo y en todo momento, que la alabanza sea de continuo en nuestra boca, no cuando estemos tocando ni solamente cuando estemos cantando. Dios desea que siempre sus mentes y sus pensamientos se enfoquen en que es el Creador. Amado juventud, estamos viviendo en un mundo lleno de muchas cosas, donde a lo bueno se llama malo y a lo malo bueno. Seamos sabios para tomar decisiones, porque al futuro, aunque Dios perdona al pecador, las consecuencias siempre van a repercutir. Por eso tengamos que pedirle a Dios sabiduría para tomar decisiones, por muy pequeñas que sean. Recurran al Padre que está en el cielo, que Él siempre va a escucharnos. Aunque a veces nuestros padres no puedan comprender esta parte, Dios te escucha, porque aquí nos recuerda que aún desde el vientre de nuestra madre Él nos ha guardado. Él nos permitió salir, crecer y llegar hasta aquí. Por algo Dios nos tiene aquí. Propósito Dios desea que nosotros que cumplamos. El asunto es cuánto se comprometen a cumplir los propósitos de Dios en cada uno de ustedes. Solo ustedes lo saben, ¿verdad? Dice: mi alabanza será siempre para mi Dios.
Biblia en el libro de Segunda de Reyes 22, versículo 1 y 2, y habla sobre aquel personaje. Vemos cómo Dios toma a un niño de edad de 8 años. Y usted se preguntará, pero era muy pequeño. Pero había obligación que él ejerciera. Segunda de Reyes. ¿Cuánto? 22, verso 1 y 2. Pero él empezó a escogerlo. ¿Quién era Josías? Era solo un niño de 8 años, ¿verdad? Pero Dios lo convirtió en monarca. Aproximadamente esto ocurrió 640 años antes de Cristo. ¿Cuál fue la misión de Josías? Él, desde muy niño, decidió conocer a Dios y obedecerle, cumplir los mandamientos, ser ejemplo de justicia y de fe en una época de corrupción política y religiosa, porque Josías, cuando reinó el anterior, que era el abuelo, había una corrupción tan fuerte en aquella época, donde había muchas estatuas en lugares altos de los baales. Pero el propósito que Dios le levantó a aquel niño es para lo siguiente: para restaurar el verdadero culto, la adoración y cumplir la profecía en el reino de Judá. Esa historia ocurrió hace 640 años antes de Cristo. Se lo traigo a memoria porque casi poco tomamos personajes de la Biblia. Pero hoy deseo decirte que cuando Dios te escoge para un propósito, no importa la edad, ni la situación, ni las circunstancias. Y no habrá diablo que se ponga en contra del ministerio. Porque cuando Dios levanta aún del pequeño, Dios lo protege, Dios lo respalda. Y la cobertura de Dios está con él. Por eso vemos que Josías gobernó, aún siendo pequeño. Fue instruido, pero él decidió algo muy importante que quiero hacer énfasis para estos jóvenes y aquellos niños que también están aquí. Es obedecer y conocer a Dios. Obedecer a Dios es algo muy bonito. Conocerle también. Que nuestra fe nunca mengue y que la obediencia siempre sea con nuestro Creador. También los invito a acercarse al libro de Eclesiastés 11:9. Aquí hay algo muy importante que dice lo siguiente: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer en tu corazón en los días de tu adolescencia. Antes, anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas las cosas te juzgará Jehová. Es decir, la juventud es una edad dorada, donde podemos hacer muchos planes, muchos proyectos, pero recuerden que bajo la voluntad de Dios siempre debemos permanecer. Y aunque nuestros corazones quieran otras cosas, es mejor dejarnos llevar por la voluntad de Dios. Porque ¿qué pasa cuando vamos en contra? No funciona, ¿verdad? No funciona así, ¿verdad? Pero la voluntad de Dios debe de permanecer. Aquí Dios nos recuerda, pero sobre todas las cosas te juzgará Jehová Dios. Él te juzgará, no es tu papá, no es tu mamá, el que te va a juzgar es Dios. Por eso que desde muy pequeños debemos de comprender que las cosas en Cristo son serias y que debemos comprender que cada joven y cada niño tiene un propósito que cumplir. Y yo sé que aquí hay padres y tutores que están aquí para ayudarnos a cumplir ese propósito. Eso no es así, ¿verdad? Bueno, también indica en el verso 10, dice: quite pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Porque la adolescencia y la juventud es vanidad. Que seamos jóvenes no nos quiere decir que no nos vamos a enojar, no nos vamos a frustrar, ¿sí? Pero algo nos recuerda la Biblia que se quite eso. O sea, puedes enojarte, humanamente uno se puede enojar, pero que quitemos de eso del corazón. Porque cuando eso llega al corazón, contamina. Y los dones que Dios tiene los inhibe. En lugar de florecer, solo morimos como Marquito que tiene sueño. Sí. Bueno, seguimos. Yo les invito también a abrir su Biblia en el libro de Salmo 19, verso 9. Y dice algo muy importante de cómo limpiar nuestro caminar. ¿Salmo cuánto? Salmo 119, verso 9.
119. Salmo 119, verso 9. Aquí hay una interrogante muy importante. Indica, ¿con qué guiará el joven su camino? Esta interrogante está en la Biblia, pero también invito a la hermana Yolanda que me ayude a responderla. Guardar su palabra. ¿Ya? ¿Y qué más? Bueno, dice, o guardar tu palabra. Eso dice. Esto destaca una palabra de Dios que siempre va a servir como guía, como lumbrera en nuestro camino. Es la palabra. Ella es la que nos da consejos. Ella es la que nos ayuda, nos orienta y nos exhorta cuando también es exhortar. Como podemos ver, el rey Josías, aún siendo niño, Dios lo escoge del camino de su niñez para que él haga un reinado muy importante en el reino de Judá. Aún de niño Dios escoge a los pequeños. Pero también él se dejó guiar en el camino que Dios tenía preparado para él. Un reinado muy importante. Es subrayado 3 puntos importantes que deseo que dediquemos. Primero, quiero que pongan la confianza en Dios, porque muchas veces la ponemos en los hombros y eso a veces nos va a repercutir. Dice la palabra de Dios que bendito el varón que confía en Jehová, ¿verdad? ¿En quién debe estar la confianza? Jeremías 17, versos 7 y 8 indica: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza en Jehová. O sea que en todo tiempo debemos de confiar en Dios. Hay que orar por los que necesitan oración, pero hay que confiar sobre todas las cosas en Dios. La palabra de Dios nos recuerda que cuando pasamos diferentes situaciones, ya sean enfermedades, dolencias, debemos de clamar directamente al Padre. Directamente tú, dispón tu corazón y alma. No busques intermediarios, busca a Dios. Dios escucha aún a los niños más chiquitos de teta. Aún cuando nuestra madre está dando el altar, Dios los escucha. La palabra de Dios dice que el reino de los cielos es para los niños también. Dios bendijo a los niños en el libro de Mateo. Dice, dejad venir a mí a los niños. Por lo tanto, el reino de los cielos nos hace una comparación que es para los niños. ¿Por qué? Porque el niño tiene inocencia, tiene pureza. Lo que a veces cuando vamos caminando por la vida perdemos a veces la inocencia y nos volvemos desconfiados, traumados, etc. Pero la inocencia nunca se debe perder en nuestra vida. Bien. Poner la mirada en las cosas de arriba. ¿Por qué subrayo este punto? Porque a veces estamos mirando lo que ocurre en el mundo, en las redes sociales, nos desconectamos. Lo digo por experiencia propia. Estamos enfocados en otras cosas a veces. Pero acá la palabra nos recuerda. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poner la mirada en las cosas de arriba y no en las terrenales. ¿Por qué Dios nos subraya esto en el libro de Colosenses, versículo 3, capítulo 3 y verso 2? Porque a veces estamos muy enfocados en las cosas terrenales, en lo que queremos lograr, y está bien. Está bien poner las cosas en las manos de Dios, que todo surja bajo la voluntad de Dios. Pero a veces cuando nos descuidamos de aquello, entonces vienen situaciones que no esperamos. También otro punto importante es guardar la palabra, porque es ella la que te va a guiar, es la que te va a orientar. El joven simboliza el viaje de la vida de un creyente que puede presentar riesgos en el camino, pero cuando se pone en manos de Dios, no habrá riesgo que pueda imponerse o oponerse para el propósito que Dios desea cumplir en nuestras vidas. Como conclusión general, le digo a esta querida juventud que las enseñanzas de la Biblia hablan directamente a la vida. ¿Hay desafíos? Sí, pero también hay propósitos de Dios. Dios tiene un propósito para cada uno de sus corazones. Y hablo de los corazones. ¿Por qué? Porque esos son los corazones que a veces el enemigo ataca aquí y acá. Nuestra mente y nuestro corazón debemos poner en las manos de Dios. Que no se llene de ira, ni de contienda, ni de debate, ni de resentimientos. Los corazones son muy importantes, porque es de ahí donde fluyen los ministerios. Cuando hay corazones heridos, lo que va a desfogar aquí es espada. Importante, ¿no? Pero Dios nos dice en esta
Eres el camino, eres la fuerza en nuestras vidas. Recordemos, en el libro de Isaías 41:10 dice: fortalécense y sosténganse, no tienen que enfrentar nada solos. Su confianza siempre pongan en las manos de Dios. Sean fuertes y animosos su corazón y esperen en Jehová en todo tiempo. Esta ha sido mi corta presentación de la palabra de meditación esta tarde. Les invito a ponerse de pies. No lo hice tan extensa porque yo sé que el momento normalmente pocas palabras comprendemos mejor, ¿verdad? Les invito a ponerse sobre sus pies para dar oración de bendición. Amado Padre, soberano que estás en los cielos, te he entregado tu palabra como tú me lo has invitado. Tú conoces cada corazón y cada mente. Eres tú el que escudriña lo más profundo del ser. Mira aquellos corazones que hoy vinieron aquí, aquellas almas que se vinieron aquí, a escuchar tu palabra, Padre. Seas tú fortaleciéndolos en aquellas debilidades que tengas que fortalecer. Seas tú guiándolos, papá. Tú eres el alfarero de nuestras vidas. Guíanos a toda verdad y aún en nuestra escuela, en nuestra universidad, donde vayamos. Permítenos sembrar aquella palabra para que dé fruto, así como lo hizo el rey Josías. Aún de su niñez tú lo escogiste, aún de su niñez él hablaba tu palabra con sus amistades pequeñas. Así como ellos, papá, te lo pongo en tus manos para que tú les ayudes a cumplir cada propósito que tú hayas puesto en sus vidas. En cada mente y cada corazón sea pensando solo en ti, papá. Seas tú tomando el control de esta juventud, tanto de las que están aquí como las que están afuera. Porque solo tú conoces cómo está el mundo actualmente. Más te pido que tú los guardes y los cubras con tu sangre preciosa. Y donde quiera que ellos vayan, tus ángeles los guarden. Tu protección los proteja de todo dardo que el enemigo quiera hacer en su contra. En tus manos los depositamos. Amén. Mi hermana,